para comprender los hechos. En contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. Se desconoce el futuro de los proyectos que lleva a cabo el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial debido a que solicitaron 376 millones de dólares para el próximo año fiscal de 2023. Sin embargo, esto fue rechazado. El ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, informó que este recorte en el presupuesto traerá una afectación directa en los proyectos de vivienda que actualmente manejan. Precisamente ayer se entregó la orden de proceder del proyecto habitacional Miguel Miki Sierra, que beneficiará a 400 familias de bajos recursos en San Miguelito. ¿Qué pasará con el Fondo Solidario de Vivienda? Todos los detalles a continuación. Así es, para hablar de ese tema me acompaña Rogelio Paredes Robles, él es el ministro de Vivienda. Buenas noches. Buenas noches, saludos a ti, Carlos, y a nuestros radioescuchas y televidentes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Está planteado ahí la situación que se da desde el punto de vista presupuestario. Hay una necesidad de vivienda en el país que la empresa privada no puede llenar en este momento y que el Estado ha usado su músculo financiero para poder hacerlo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, de hecho, son varios segmentos donde en algunos de ellos nosotros entramos con más fuerza, que son los que están más abajo. Ahí no entra mucho la empresa privada. Estamos hablando de esos proyectos habitacionales de menos de 70 mil dólares y todavía más abajo de eso, en 40 y 30, son soluciones habitacionales para lugares remotos, lugares de pobreza donde muchas veces se subsidia la vivienda. Pero arriba de 70 hay intereses preferenciales que llegan hasta 180 mil dólares y ahí hay una tabla que va decreciendo a medida que el costo del apartamento es mayor. Allí hacemos un esfuerzo como gobierno para que los intereses preferenciales le sirvan a la gente, clase media, que puede accesar a apartamentos de 80, 90, 100, con un descuento en los intereses. Claro que el gobierno lo que tiene que hacer es reponerle los intereses al banco que está ofreciendo ese descuento, porque es una ley, es una norma que ellos tienen que cumplir, los bancos, para beneficiar a la población, pero siempre con un reembolso, igual que cuando a ti te ofrecen un descuento por jubilado, bueno, te lo ofrece el restaurante, pero después hay que reconocérselo a él. Bueno, entonces es un asunto parecido. ¿Qué pasa? Que nos hemos apoyado mucho en la empresa privada porque a nivel de gobierno no es que estamos en capacidad de construir a la velocidad con que se producen las solicitudes de habitación. El crecimiento vegetativo de la población anda por el orden del 4% anual. Y eso hace que entonces, bueno, gente que tú sabes que nacen a la vida productiva, 18 años, se junta con ella, buscan un apartamento, buscan un lugar donde estar. Muchas veces no existen lugares de alquiler, que es lo que nos hace falta. Fíjate lo que te estoy diciendo. Apartamentos de alquiler. Hemos modificado la ley de arrendamiento para flexibilizar eso, para permitir que entonces más gente decida construir para alquilar. Aquí lo que se está haciendo es construyendo para vender, pero no todo el mundo está en capacidad de comprar. Para ello también, ahora me estoy yendo a diferentes temas, hemos aprobado la ley de leasing inmobiliario. Así como tú compras un carro pagando alquiler por 2, 3 años y al final te puedes quedar con ese carro por un dólar, pero ya pagaste alquiler o decides no seguir alquilando. Esa es una fórmula que la estamos aplicando ahora la queremos aplicar para la propiedad hablando de oficinas, galeras y apartamentos y habitación. Hay mucha gente, digamos que los millennials, por ejemplo, sí, que se mueven. Hoy están en este estado, mañana ya no quieren estar aquí, porque esa es la nueva forma, esa es la tendencia. Y un millennial, ¿cómo se mete en una deuda de hipoteca si no sabe si se va a quedar ahí? O tú no sabes si se va a quedar ahí. Entonces, para él la figura del leasing inmobiliario, después de estar alquilando a lo mejor 3 o 5 años, dice, ya no quiero estar más aquí, se va, pero no lo castiga una deuda, no lo castiga una hipoteca. Entonces, vamos por esa figura. Fíjate que te acabo de hablar de modificación de la ley de arrendamiento, la ley de leasing inmobiliario, los intereses preferenciales y después nosotros caemos en los sectores más bajos. Allá tenemos lo que llamamos el Plan Progreso. Son viviendas de crecimiento progresivo controlado. Yo les doy
el 60% de la vivienda, Carlos, no lo de la vivienda completa, el 60%, con una habitación y un área mínima de uso múltiple para habitación la puedes utilizar para sala, comedor, cocina y baño, pero una habitación. Las otras dos las tiene que construir él. Entonces estamos hablando de un proyecto, como te decía, de crecimiento progresivo controlado, donde el diseño no se va a alterar o no vas a hacer parches en la casa con el crecimiento que naturalmente se da. Tú no te quedas con una vivienda así como la recibiste y te quedas 20 años con ella. Te puedes quedar con ella 20 años, pero la vas reformando en el camino. Entonces sabemos que la autogestión no se puede perder. Y por ahí estamos entrando. Ahora, ese déficit habitacional sigue clavado en 185.000 soluciones habitacionales en todo el país porque es una acumulación de años. ¿Dónde se ubican el grueso de esta cantidad, 185.000? Muchas veces en la legalización de tierras. Cuando bueno, déjame decirte que la mayor parte de las ciudades se conformaron por invasión, sí, ¿no? Entonces una persona que ha estado 30, 40 años en un lugar que seguramente pues no está todavía legalizado porque entró de una manera que no era la más kosher, seguramente ya cortaron las calles. Lo más probable es que tengan agua y luz. A lo mejor el agua viene así medio furtiva y la luz es una telaraña. O ya les instalaron, pero la tierra no es de ellos. Entonces esa es una solución habitacional que a nosotros nos preocupa, que la persona construyó y cree que lo que tiene ahí es de él, no es de él. Porque dice la ley que lo que está por encima de la tierra es del dueño de la tierra. Y si el dueño de la tierra no es él porque invadieron, o porque es el banco hipotecario, o porque es el Banco Nacional, o porque es el IMA o el BDAL, que sea, entonces él no es dueño de lo que tiene. Nunca podría ir a un banco a solicitar una hipoteca sobre eso. Entonces nosotros estamos en un programa agresivo de legalización de tierras, donde si son tierras estatales hacemos que las pasen al banco hipotecario. El banco hipotecario entonces lo que hace es que mide y le factura para que pague también, no es para hacerlo gratis, pero para que pague el pedacito de tierra que ya preparó, que cultivó, que cercó. Bueno, y eso significa que esa persona ahora puede ir a un banco y decirle, yo tengo esto, la casa que construí y la tierra es mía. Vamos a hablar más de eso cuando estemos de vuelta del cambio comercial. Al regreso, seguimos conversando con el ministro de Vivienda acerca de los proyectos y vamos a ver la realidad presupuestaria que tiene para cumplir con ello. Ya regresamos. En contexto. ECO es un canal referente de noticias, vanguardista, con contenido de calidad y un equipo de profesionales con credibilidad. Informamos con inmediatez, llevamos las coberturas con los hechos de último minuto, conferencias de prensa, entrevistas a autoridades y expertos con los temas del momento. Diariamente recorremos la situación en el mundo a través de informes internacionales. Innovamos con programas especiales, foros y seminarios, reforzando nuestro compromiso de ser por más de 15 años. ECO, tu referencia. La forma en que estamos combatiendo el crimen organizado a nivel regional es la indicada. Adelita Coriat entrevista a Andrés Ormaza, experto en extinción de dominio, quien nos habla sobre el proyecto de ley de extinción de dominio. Que esto no es más que una cortina de humo para distraer el verdadero objetivo de esta clase de mecanismo. No se pierda esta entrevista en el Polígrafo de la Estrella de Panamá, este domingo, a las 7:30 de la noche, por ECO, tu referencia. Vuelve la promo que paraliza Panamá. Bienvenidos a la Fuertómbola y el poder de ganar, donde tendrás la oportunidad de ganar uno de estos 12 Kia Picantos que te resuelven la vida. Participar es muy sencillo. Recibe un cupón por cada $20 de compra en mercancía y las marcas patrocinadoras triplican tu boleto. Porque este año tú tienes con la Fuertómbola el poder de ganar con el fuerte. A nivel mundial, el cáncer de mama es el de mayor incidencia entre las mujeres y el de próstata el segundo entre los hombres. ¿Qué avances y tratamientos existen para prevenir esta enfermedad? Expertos aclaran los mitos y verdades del cáncer de mama y próstata con Carolyn Schmidt. Miércoles 12 de octubre, a las 8:30 de la noche, por ECO, tu referencia.
En Contexto. Estamos de regreso, hablamos con el ministro de Vivienda, estamos conversando sobre los temas de interés y particularmente estamos hablando sobre la vivienda social. Antes de entrar en otros asuntos, usted hizo un bosquejo casi que completo de lo que está haciendo el Ministerio de Vivienda, pero quería preguntarle acerca de lo que hablábamos al principio. O sea, las posibilidades económicas de seguir con esos planes, de poder titular tierras, claro, de poder construir las casas esas que son menos de $70,000 con las posibilidades financieras que tiene el Ministerio. Se reducen bastante con este recorte presupuestario. Yo tengo que ser honesto y tengo que decir que nosotros estuvimos solicitando un poquito menos de 380 millones, creo que era, y nos asignaron 120. Yo tengo que entender que esa es la realidad, la están viviendo todos los ministerios, la están viviendo todos los países. La pandemia trajo como consecuencia es como si hubiera puesto en pausa el país, ¿no? Nosotros estamos tratando de volver a los niveles del 2019 en la recuperación económica que se tiene, pero también acuérdate que hay otros acuerdos de huelga y están la mesa de diálogo y está el combustible a 3.25 y están todos estos subsidios que estás viendo ahora. Nada más pensar en 3.25, el combustible que tú y el que está allá y nosotros utilizamos, ese combustible a 3.25 significa $500 millones de aquí a diciembre. Pero tiene que pagar a alguien, porque no es que es gratis o que la plata estaba en el aire, se lo recortan a todos los ministerios. Entonces, una vez que se venzan el periodo, ¿qué? ¿Vamos a dejarlo así o se va otra vez a mantener la medida por más tiempo? No lo sé. Suerte que el barril de combustible está bajando. Pero al final del camino son subsidios que donde se aplican se los quitan a los ministerios. Y nosotros ya entendemos que sí hemos hecho un esfuerzo importante para mantener al país andando a pesar de la pandemia, porque muchos recursos se fue al sector salud. El presidente lo que hizo fue privilegiar la salud y que no nos pasara lo que le pasó a otros países, que la gente se moría en la acera. En Guayaquil, tú lo veías, muriéndose en la acera, estaban peleando la última cama del hospital o el último tanque de oxígeno. Eso no pasó en Panamá. Pero hubo que invertir muchos recursos ahí. Entonces estamos ahora en el proceso de comenzar a ver la normalidad. Mientras tanto tenemos recursos limitados. Con esos recursos limitados sí tenemos que bajar la velocidad de marcha de algunos proyectos que ya teníamos andando de manera muy eficiente. Colón, por ejemplo, allá donde tenemos Alto de los Lagos, hemos tenido que bajar la velocidad. Nuevo Cartí, que son 300 viviendas para una comunidad que se está hundiendo en la isla. Acuérdate que allá comenzó con los cambios climáticos, comenzó la huella, se mete a la isla Cartí Subdup. En esa isla ya no se puede vivir. Entonces ese proyecto va avanzando, pero debe estar terminado para noviembre del próximo año. Ellos están a la mitad del camino. Proyectos como el de Brooklyncito, son proyectos que requieren también recursos. Ni hablar de los albergues, Carlos. El problema es que yo no tengo un radar o no tengo una bolita mágica para saber cuándo hay fuego. A lo mejor mañana hay un fuego y pasado mañana puede haber un deslizamiento de tierra. O si la lluvia fuerte en este momento, ahí donde está la gente en su casa viendo el agua caer, yo tengo que estar cruzando los dedos porque puede ser que haya inundaciones. Todo eso tiene que ver con vivienda. Y después, ¿dónde meto a la gente? Esas son contingencias. Entonces, este tipo de cosas que tú no puedes prever, tú puedes pensar que para diciembre hay un fuego, porque todos los diciembre hay un fuego, pero no sabes ni de qué tamaño, ni cuánto van a ser. Colón lleva 2, nada más que en el último mes. Y en un día hubo 2 en simultáneo, el mismo día. Entonces, cosas como esas nos ponen en dificultades para poder tener a tiempo las soluciones. Entonces nosotros hemos identificado una figura que nos puede ayudar a bajar un poco el déficit habitacional y que es el acceso a la tierra. Acceso a la tierra. Eso lo queremos hacer, te doy la primicia, voy a presentar una iniciativa legislativa, yo vengo de la Asamblea, sé cómo funciona esto, voy a presentar una iniciativa legislativa para que las instituciones del Estado que tienen terrenos ociosos con vocación residencial, pero que están ociosos, con vocación residencial, los pasen al banco hipotecario. Con eso nosotros podemos notificar y resolver muchos casos de gente que están hoy en albergue o que están y que por autogestión pueden desarrollar su casita. Eso ha pasado 1000 veces. Entonces, la tendencia ya ahora es que la gente también busque de alguna manera cómo ayudarse. Nosotros nos podemos ayudar con algo, ¿no?
En El Salvador les dan un alguito de dinero y ponen al mismo beneficiario a que trabaje y que construya su casa. Así en Panamá se hizo el piso y techo, famoso, ¿no? Exactamente. Carter, Mucha gente que nos está viendo no sabe lo que era piso y techo, pero piso y techo fue así como tú dices allá en Torrijos Carter, un proyecto que se le entregaba piso, techo y una unidad sanitaria cerrada, más nada. Y anda a ver si ahí queda algo de algún vestigio de eso. Tú cogías la casita, la cerrabas y después hacías otras divisiones, pam, pam, pam. O sea, la gente que nació con un piso techo ya resolvió su problema, fue por autogestión y mira que ya no queda ni la sombra porque esto ha venido evolucionando, ¿no? Usted mencionó hace un rato la reforma a la ley de arrendamientos, Sí. que ya está, ya la firmó el presidente, ya están dando, que debe darle ahora a los propietarios de inmuebles unas posibilidades de poder enfrentar a las personas que le deben. Eso también, y entiendo que se hicieron otras modificaciones. Explíqueme, por favor. El decreto 30, Sí. que acaba de ser sancionado, que acaba de ser firmado por el presidente, establece la derogatoria de 3 otros decretos, el 145, el 314 y 411. Los 3, esos que te acabo de mencionar, fueron en pandemia. Sí. Se establecieron así para que no se pudiera desalojar a nadie, para que no se tirara a nadie a la calle en el medio de una situación difícil donde estábamos pidiendo que la gente se quedara en su casa. Pero ha pasado el tiempo y hay gente que estaba en esa condición, arropado por el 411, que ya decidieron no pagar, pues. Entonces, ya mira, me puede sacar aquí porque es que el ministerio tiene un decreto y los jueces de paz entonces decían yo no puedo hacer nada, no te puedo desalojar, aunque el arrendador le pedía al juez de paz, oye, ya me dio un platal. Hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a entendimientos, para eso la dirección de arrendamiento. Ahí tenemos abogados, han llegado no menos de 3.000 solicitudes, yo creo que ya estamos por 1.700 y tantos que han llegado a entendimientos con acuerdos que tenemos ahí dispuestos, ¿no? Son unos formatos que la gente llena y se pueden ir a 2 años más en pagos diferidos con su arrendador. Lo que no está bien, Carlos, es que un arrendatario que a lo mejor ya se reinventó, que ahora vende comida, o que ahora trabaja desde la casa, o que ahora está en alguna otra actividad, la gente ha seguido viviendo, ¿no? Y entonces no está bien que castiguen más al arrendador que ha cargado con la deuda acumulada del arrendatario que decidió no pagar. Pero muchos han decidido entrar en arreglos y con el ministerio, lo hemos comprobado, sobre todo en el sector comercial, y han llegado a entendimientos. Entonces, esta medida, el decreto 30 que firma el presidente, es para que ya no haya ninguna protección y que el juez de paz sepa que si hay una solicitud de un arrendador que invoca la ley y que pide que esa persona o llega a acuerdos con él o lo desaloja, ese juez de paz tenga que actuar. Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando con el ministro de Vivienda. Ya regresamos. En contexto. La detección temprana puede salvar tu vida. Hazte el examen. Octubre, mes de la prevención contra el cáncer. Desde muy temprano, Radiografía te lleva las noticias de manera objetiva. Las entrevistas que marcan tendencia en el país. Fácil es señalar, fácil es criticar, fácil es tener todo desde afuera la fórmula, pero hay que entrar a hacer el trabajo. Aquí en Panamá no existe exclusividad a nivel de distribuidor en los laboratorios. El gran problema no es el crecimiento económico, el gran problema es la generación de empleo y la distribución del ingreso. Y los mejores análisis de la mano de expertos. La sabiduría, más allá de estar en hablar, está en saber cuándo uno debe callar. Es difícil negar una prueba o un elemento de convicción, porque se le llama en este proceso así, elemento de convicción. Radiografía con Susan Elizabeth Castillo y Hugo Famanía, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Por ECO, tu referencia.
Ser full Tigo es vivir la mejor conexión. Es estar full conectado dentro y fuera del hogar. Es disfrutar full de beneficios exclusivos. Si ya cuentas con un plan hogar, ahora puedes añadir un plan postpago con un súper descuento a solo 22 balboas mensual. Además, recibes más velocidad en tu internet hogar sin costo adicional y un celular gratis. Disfruta Ser full Tigo con la red más moderna de Panamá. Visita nuestras tiendas. Tigo. Suscríbete al newsletter de ECO que contiene las 10 noticias top que debes conocer para empezar el día. Accede a www.ecotvpanama.com. Busca el banner de suscripción al newsletter. Ingresa tu nombre y correo y ya estarás inscrito. El momento lo decides tú. Newsletter ECO. En contexto. Estamos de regreso con Rogelio Paredes Robles, es el ministro de Vivienda. Estamos analizando la situación de la vivienda en Panamá y usted mencionó parte de los planes que están desarrollando que tiene que ver con la legalización de las personas que han entrado a algunos terrenos. En el día de hoy se produjo un desalojo por allá por la zona del 24 de diciembre. Sí. ¿Cuál es la condición de esta, cuando hablamos de invasión de tierra, que como todo el mundo lo conoce, aunque ya tiene otros términos que se usan técnicamente, pero ¿cuál es la condición de Panamá en ese sentido? Bueno, nosotros hemos logrado controlar bastante el tema de las invasiones, pero las dos administraciones anteriores a la nuestra prácticamente habían mirado para otro lado cuando se estaban produciendo estas invasiones. Yo creo que no estuvo bien. Eso fue entusiasmando a otros a meterse en tierras privadas. Yo en este momento puedo decir que hay bastante control. El ministerio ha sido muy enfático en aquello de que tú no puedes ocupar la tierra de otro así porque sí. Porque mañana se meten a tu casa, que tus hijas a lo mejor ya se fueron a estudiar a Estados Unidos, quedaron 2 cuartos en tu casa disponibles y alguien se metió ahí. Ese va a ver televisión, la novela, que a lo mejor tú quieres ver la novela turca y él lo que quiere ver deporte. Ese se va a meter a la nevera también a comerse la comida tuya y va a usar el aire acondicionado. Pero tú no lo invitaste. Entonces quiere decir que de alguna manera esa invasión de tierra, sencillamente pues está fuera de toda norma. Nosotros hemos estado detrás de esos grupos y hemos desalojado, sí, en muchos casos. En este caso específico que tú mencionas, no fue el ministerio. Se trata de un proceso que venía por varios años adelantando el dueño de la tierra. Estas son tierras privadas, no son ni siquiera tierras estatales. Entonces yo no me puedo oponer a una situación donde entra de por medio el dueño y dice: yo demuestro la propiedad de la tierra y solicito el desalojo por intruso. Ese es su derecho. Yo no puedo entrar ahí. Claro. Lo que sí es que tú has visto que las autoridades están acompañando a los jueces de paz. En este caso tuvo que haberse dado la advertencia previa y bueno, lo que pasa es que la gente hace caso omiso de eso. Pero esa situación, yo pienso que vista en términos de la situación de Panamá versus otros países, yo creo que no es un tema exclusivo nuestro. Yo acabo de venir de una reunión con 26 ministros de vivienda y te voy a decir que pareciera como que todos vivimos el mismo problema, el mismo tema de la pandemia, ver cómo se puede construir de manera resiliente, salir de ese problema. Esto es construcción post-pandemia. Ver qué pasó después de la pandemia. Mucha gente que ya no podía pagar un cuarto decidieron invadir, pues, porque tenían que decidir entre pagar el cuarto o comer. Entonces dice, bueno, yo prefiero comer aunque vaya a vivir mal en otro lugar. Ahí es donde el ministerio, como te digo, debe buscar la fórmula para ofrecer tierras accesibles y después las tienen que pagar, claro. Pero siendo el ministerio el regente, entonces nosotros establecemos dónde, cómo y por qué. Y para eso los planes de ordenamiento territorial, que no me has preguntado nada, pero los planes de ordenamiento territorial son claves para que la gente no ocupe áreas que tienen vocación turística o que tienen vocación industrial o que tienen vocación comercial o residencial. Que ya ha pasado. Que ya ha pasado. Y después entonces tenemos que estar viendo cómo movemos a los grupos y eso no es tan fácil. Entonces este ministerio tiene un ingrediente social muy alto
Y nos encontramos, claro, con estos temas de movimientos de invasores, algunos provocados, otros por necesidad. Hay que entender que también hay necesidad. Pero nosotros debemos enfrentarlos. Yo lo enfrento. Yo nunca rehuyo de combate. Pero lo que sí te quiero decir es que esta situación no es exclusiva de Panamá y por lo que yo he podido analizar, creo que se recrudece más en Centroamérica que aquí. He notado que hay cierto componente ideológico últimamente con ese asunto. Bueno, sí, podríamos decir que sí. Y acercándose las elecciones, cuando hay periodo de campaña, también se genera una efervescencia y a lo mejor aupada por algunos grupos que les interesa más bien generar una inestabilidad con el gobernante de turno. Lo que pasa es que yo sí debo reconocer también que a pesar de que esta situación es así, hemos tenido contacto con algunos grupos organizados ahora tienen una especie de asociación de invasiones. Entonces, yo debo reconocer que sí han tenido acercamientos conmigo y mientras estén en conversación con el ministerio en la dirección de asentamientos informales para ver la posibilidad de comprar las tierras o expropiar o por la vía de la transferencia, mientras estén en conversaciones con nosotros, yo no voy a promover nuevos desalojos mientras que haya posibilidades de éxito. La cosa, lo que no puede ser es invadir y esperar que el ministerio venga a resolverme a la fuerza. Eso no. Todo tiene que ser negociado. Usted mencionaba hace un rato hay un espectro en el cual se maneja la empresa privada. Usted dice que ustedes están tratando de alentar a la empresa privada para construir por menos $70.000 y ahí entra la figura del Fondo Solidario de Vivienda. Es el proyecto bandera del ministerio. Es el mejor proyecto que tenemos andando. Y en todas las ferias de vivienda nos encontramos que el 80% de todo el producto que se está vendiendo en esas ferias de vivienda van con el Fondo Solidario de Vivienda. ¿Qué es el Fondo Solidario de Vivienda? Bueno, todo aquel promotor que decida meterse en el nicho debajo de 70.000 y lleve su proyecto al ministerio y diga yo quiero vender estas 200 casas o 100 o 150 o 1000, las quiero vender de 70.000 para abajo. Entonces, si tú estás en ese rango de menos de 70.000, yo te puedo dar 10.000 como Fondo Solidario de Vivienda. ¿Para qué? Para que el beneficiario que va a ocupar esa casa ya no tenga que pagar 70, sino el tramo que hace falta, que son 60. Esos 60 termina pagando $186 al mes, una cosa, una tontería. Hay un proyecto que se está apoyando en el Fondo Solidario de Vivienda, tal vez no debo mencionar el nombre aquí, pero sí voy a decir que es para el lado de Pacora, que está haciendo casas en hilera. Y te voy a decir que llegan a hacer casas de 55.000, 50.000, casas en hilera, son pequeñas, son apartamentos, una pareja recién casada, una casa de 55, que yo le dé 10.000, ya cuesta 45. O sea, tú vas a pagar menos de $100. ¿Por qué hay que invadir? Claro. Te pregunto, ¿por qué hay que invadir? Pero hay gente que no es sujeto de crédito. Esa era mi siguiente pregunta, porque al final en los bancos pasa eso, ¿no? Entonces yo te dije acceso a la tierra y facilidades crediticias con tipo cooperativa, porque también las hay. Y te debo decir que también estos grupos que han estado en conversación conmigo ya están pensando en una cooperativa de vivienda donde podamos tener, por ejemplo, para Suntrax, un grupo de vivienda, para los maestros, viviendas también. Ministro, esto ya pasó. O sea, eso pasó en Panamá hace 50 años. ¿Por qué este tipo de actividades como la cooperativa de viviendas que existieron hace 50 años, eso no se ha promovido? Sí, en el ministerio tenemos el FONDAVI, Fondo de Ahorro Habitacional. Nosotros tenemos ahí, estamos prestando dinero a las cooperativas de vivienda. Sí, estamos prestando. No es tanta plata, porque no teníamos mucho para eso, pero sí estamos prestándole contra garantías hipotecarias que ellos nos presentan, las cooperativas. Las cooperativas a su vez le prestan a sus asociados. Entonces, y yo creo que una buena forma, esto que tú planteas, en efecto, yo soy fanático de la autogestión, del cooperativismo, porque es como tú te puedes ayudar. Oye, te acabo de hablar que en El Salvador le ponen un dinerito a la gente y le dicen, tú vas a construir tu casa, pero después que la tuya la termina, tienes que ayudar al de al lado. Y el de al lado tiene que ayudar a la primera y el de la número 3 tiene que ayudar a la 2. Entonces, entre todos se ayudan. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno? Le dio el acceso a la tierra. Perfectamente podemos hacerlo. Eso es como una junta en barra. Claro. O sea que
¿Por qué se pierde eso, Carlos? ¿Por qué se tiene que perder? Si es que la gente tiene que entender que todo no puede ser regalado en la vida. Y lo que a ti te cuesta lo cuidas. Sí, ese Fondo Solidario de Vivienda es la estrella. Y el presidente le puso luz verde a ese proyecto a pesar de la situación de pandemia. Agradezco mucho, ministro, por habernos acompañado. Muy amable. Gracias. A usted también que quiero darles las gracias por habernos acompañado esta noche. Como siempre, los invito a mantener la sintonía de EcoTV. Buenas noches. Para comprender los hechos. En contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de VOD de Tigo.